Bien, continuamos nuestro recorrido bíblico con la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios tenemos que remitirnos a la Sagrada Escritura. A partir de ella, pues, nacerán interpretaciones, escritos, encíclicas, pero siempre, siempre en torno a su palabra, que además es rica, es eterna. La Biblia tiene una particularidad. Yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de sacerdotes que han leído la Biblia no solo completa, no solo una vez, sino hasta tres, cuatro veces. Y es un recorrido tan amplio, porque además esto es sin carrera. Esto hay que aclararlo mucho. Esto no es que yo empiezo a leer la Biblia en un mes y a los 3 meses tiene que estar leída. Eso lo deja uno cuando uno estaba en el liceo, que le mandaban a leer esas novelas y tenías que aprendértelas porque tenías evaluación en el último lapso. La Biblia hay que disfrutarla, es un diálogo constante con Dios. A mí particularmente, yo todavía no puedo decir que me he leído la Biblia completa, no lo he hecho. Conozco más libros, unos libros más que otros. Hay unos que son de mucha referencia para mí, pero por ejemplo, hay libros que tienen todavía para mí un gran desconocimiento. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Proverbios, algunas de las cartas de los apóstoles. Entonces hay mucho, mucho. Y yo creo que es un ejercicio interesante porque en cierta forma invertimos mucho tiempo en redes, en ver Instagram, en ver Twitter, en ver cosas que nos distraen. Y esto es un ejercicio al cual invito mucho, mucho de verdad. Así sea un poquito, pero además hacerlo con una actitud de análisis, no de leer por leer, sino de profundizar, de leer, por ejemplo, las pie de página, leer escuchar algunas homilías que también ayuda mucho, pues, a acompañar la Biblia. Hoy vamos a seguir con los libros de los profetas menores, pero además aquí vamos a conocer a uno este sí que es famoso, porque bueno, de él se conocen como dos cosas fundamentales. Lo primero es su presencia en Nínive. Hay un pueblo, fíjese que hasta Jesús hacía mención en su momento de la conversión del pueblo de Nínive, pueblo pagano, y que además tuvo una actitud desde el reinado bien interesante, pero ya llegaremos allí, no me quiero anticipar. Pero otra historia que es muy común o muy conocida de Jonás es la historia del pez, que este fue el profeta que estuvo 3 días dentro del pez, dentro de la ballena. Yo no me voy a poner aquí a debatir si esto son historias poéticas, ficticias. Yo creo que para empezar eso no le hace bien al mensaje. Yo parto de ese punto. Porque si tú le dices a un catequizado, bueno, eso no pasó así, lo que pasa es que como pasa con el Génesis, eso no fue así. Entonces el muchacho lo desestima. O sea, el catequizado dice, bueno, si eso no fue así, no fue así. Entonces no le voy a prestar atención. Entonces, en la palabra de Dios, si es palabra de Dios, todo es verdad. Ahora no todo es historia, eso es distinto. Parte de la verdad puede estar centrada en parábolas, puede estar centrada en poemas, puede estar centrada en proverbios, puede estar centrada en hechos históricos, pero lo que sí es cierto es que todo lo que está allí emana una verdad mayor, que nosotros tampoco estamos llamados a entenderlo todo. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Las personas pueden caminar sobre las aguas? No, Jesús lo hizo. ¿Las personas pueden volar? No, Jesús ascendió a los cielos. ¿Las personas pueden revivir muertos? No, Jesús resucitó muertos. Entonces, ¿puede una persona estar dentro de una ballena por 3 días? Bueno, con todo lo anterior, creo que la respuesta se da por sí sola. Para Dios nada es imposible. Entonces, hoy vamos a conocer algo importante, porque hoy vamos a conocer cuando Dios toma la actitud ante Jonás, y creo que podemos tomarlo para nosotros mismos, la actitud de darle una misión. Pero quiero que nos centremos no solo en la misión, sino en la respuesta de Jonás. Porque además me parece curioso algo que voy a decir de una vez. De Dios no podemos huir. Es muy cómico tratar de huir de Dios. A Dios lo podemos ignorar. Podemos darle la espalda, mandarlo a callar, porque es así. No es correcto, por supuesto que no, pero es así. Pero su omnipresencia, su presencia eterna, además en todas partes, en todo momento, sin que se le escape nada, como decía Jesús, no se cae un cabello de tu cabeza o una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. O sea, el nivel de poder que eso implica, eh, no hay nada, si eso de la naturaleza, que es algo tan simple y pudiéramos decir tan insignificante, Dios lo sabe, pues de ahí para arriba cualquiera de las acciones que tú y yo hagamos, obviamente las vas a ver.
Entonces Jonás intenta algo estéril y absurdo, que es huir de Dios. Y ya vamos a ver cómo lo hace. Dice el texto del capítulo 1 que vamos a meditar hoy, ¿no? Dice, Yahvé manda a Jonás a Nínive. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, luego de la presencia de Yahvé. Me detengo aquí. ¿Por qué este temor de Jonás de ir a predicar allí? Estamos hablando de tierras paganas, pero además entiendo, eso te lo dice el pie de página, era tierra de moros, de gente que sencillamente no creían obviamente en el Dios verdadero, y eso puede implicar es lo que pasaba también con los asirios, por ejemplo. Era gente que además podía ser brutalmente cruel. O sea, podían decapitarlo, podían quemarlo, podían... pues, o sea, pues fíjense que el mandato de Jesús, o de Dios, perdón, que es Jesús, pero de Dios pleno. Cuando digamos Dios siempre pensemos en la Santísima Trinidad. El mandato de Jesús, de Dios, es no es ir a Nínive a predicarles con dulzura y bueno, oye, concha, no sean así de malucos, no, no. Es predica contra ellos. O sea, es algo muy directo. Es pararte, eso fue lo que pasó también en Sodoma y Gomorra. Cuando van los ángeles, van con una intención de ver qué es lo que realmente estaba pasando en aquella ciudad, porque los clamores habían llegado hasta el cielo. Y aquello era una aberración. Entonces Jonás conocía, para que tomara esa actitud, conocía quién era esta gente de Nínive. Entonces Jonás huye de la presencia de Dios, por eso le digo que esto es un aprendizaje para él y para todos. Esto es un absurdo. Esto literalmente es como el ratoncito que está en la jaula y empieza a correr y correr y correr y está corriendo sobre un círculo el cual no va para ninguna parte. Huir de Dios es huir a ninguna parte. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Esto también es importante verlo. Muy, muy importante. Por eso es que la palabra de Dios es tan rica. Cada uno invocaba a su Dios, no a Dios. Si tu Dios es Buda, aunque el budismo es en principio ateísta, o sea, no parte del principio de la existencia de un Dios, pero si tu Dios es ese, si tu Dios es el horóscopo, si tu Dios es el espiritismo, si tu Dios es la santería, a eso es a lo que vas a recurrir. Ellos recurren a sus dioses, pero después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar un descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Aquello era hacer un sínodo de dioses, una reunión de dioses. El Dios que sea, pero que nos venga a sacar de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado estas actitudes en la vida? Cuando el Dios verdadero no nos da la respuesta que queremos o guarda silencio, empezamos a hacer un reclutamiento de dioses. A ver cuál es el que me va a escuchar, pero que va a hacer lo que yo quiero que ocurra. Entonces, invoca a tu Dios, decía, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: echemos suerte para saber quién nos trajo este mal. Fíjense ustedes, entonces ya el problema no era de dioses, era una maldición de alguno de ellos. Echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Pero ahí sí no se equivocaron. Entonces dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde vienes. ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezaron a decirles, empezó a decirles: yo soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se está embravecido. Jonás le contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando para alcanzar tierra,
No podían y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de la muerte, de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según lo deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar y el mar se calmó de furia, calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el argumento principal acá es el huir de una misión. Hay muchas formas de huir de Dios. O sea, una de las principales formas de huir de Dios es cuando sencillamente Dios nos resulta incómodos. Y esto hoy por hoy más que nunca se ve en los espacios de la juventud. O sea, quizás hemos vendido mucho en la iglesia la imagen del Dios que prohíbe todo. Dios prohíbe muchas cosas, sí, pero cuando el muchacho se le prohíbe, o el catequizado, no siempre son muchachos, se le prohíbe, pero no se le explica o no se le dan alternativas o no se le exponen las virtudes de la obediencia, de la castidad, de la honestidad, etcétera. Pasa como lo que pasa con los jóvenes de hoy, que no le encuentran sentido al estudio porque si un influencer que no estudia, pero tiene un carisma, puede hacer millones de dólares o miles de dólares solamente publicando sandeces en las redes, mientras que 5 10 15 20 años de estudio no te garantizan sino un salario mínimo o un salario muy pobre para que después a los 20 años de trabajar no tengas nada. Entonces, si tú haces ese comparativo, obviamente tu discurso del estudio se cae. Entonces, esto hay que profundizarlo mucho. El aspecto fundamental para que no ocurra esto con Dios es que darle la espalda a Dios es, es el peor acto de insensatez que un ser humano puede tener. Porque alguien, no sé quién, pero alguien le ha puesto en la cabeza a muchas personas que la gestión de Dios hay que evaluarla. De hecho, hoy con mi hijo conversaba en nuestras microjornadas de catequesis, estamos viendo la historia de José, cuando José, el hijo de Jacob, el que interpretaba sueños. Y yo le explicaba que por lo menos José estaba en la cárcel, acusado de un delito que él no cometió, que era que la esposa de Faraón, luego de intentar acostarse con él y no lograrlo, pues ella indignada lo que hizo fue acusarlo a él de intento de violación, cosa que era mentira, pero él termina en prisión. Y estando en prisión, en una situación tan adversa, le explicaba a mi hijo, o sea, una situación donde realmente parecía que todo estaba mal, pues se nota que Dios le da algo a él para que él pueda salir de allí, pero a su tiempo. O sea, estuvo, no, yo creo que estuvo un par de años allí o varios meses. Ese dato pido disculpas porque creo que sí está en la lectura, pero no lo tengo ahorita a la mano. Indiferentemente de cuál sea el tiempo, el primero comienza interpretando sueños a dos compañeros de prisión. Uno que era el copero y otro era el panadero. El copero, en la predicción del sueño, pues iba a salir de la cárcel y el rey lo ve restituido en su cargo, pero el panadero no. Pero el copero, él sí les dijo a ambos que cuando su sueño, cuando se hiciera realidad lo que les estaba Dios profetizando a través de él, se acordaran de él para sacarlo de allí. Si no me equivoco, pasaron 2 años y el copero se olvidó de la promesa del panadero. El destino del panadero era morir, digamos, creo que murió decapitado. Pero el copero es restituido en su cargo. Entonces Dios toma otra alternativa, que es darle un sueño preocupante a Faraón. Y nadie se lo podía interpretar. Era el cuento de las vacas gordas y las vacas flacas. Y el copero en ese momento se recuerda el mal que había hecho porque él ignoró aquella petición que le había hecho José. Entonces Dios, en su tiempo, hay que verle la cara 2 años, 3, así sea un año, así sea un mes. Son 30 días o 365 días metido en una celda mañana, tarde, noche, oliendo mal, enfermándote, pasando frío. O sea, pero Dios deja que eso ocurra, permite que eso ocurra. Al final, José sale y termina siendo la mano derecha del rey, del faraón. Entonces, estos procesos hay que vivirlos. O sea, Dios no nos manda una misión que aunque parezca difícil, y créanme que estoy diciendo esto y estoy pensando en mi propia vida y en mi propia realidad, en muchos aspectos, laboral, familiar, social, cosas que a veces a mí me provocaría salir corriendo, ¿ok? Me provocaría agarrar, tirar la toalla y huir de muchos problemas. No es que mi vida sea un desastre, porque no, mi vida es una gran bendición, de verdad que sí. Pero hay cosas que yo ya quisiera tirar la toalla, redireccionarlas,
buscarle otras alternativas. Y me desespero, se los digo con toda honestidad. Bueno, pero tú me estás predicando esto y me estás hablando de otra cosa. Sí, les estoy hablando desde mi humanidad, porque esto es un caminar en el cual vamos juntos, quien me escucha y quien en este momento predica. Pero yo también he sido predicado. Y de verdad uno se desespera. Y uno a veces le provoca decirle a Dios, yo se lo he dicho a Dios, como Moisés también se lo dijo, búscate a otro. O sea, no quiero hacer eso, no me provoca hacer eso. Pero Dios insiste porque además apuesta por ti, apuesta por tus habilidades, apuesta por la capacidad transformadora que puede haber el solamente dejarte usar como instrumento y desde su palabra tocar un corazón, sensibilizar a alguien que sencillamente no lo está haciendo bien. Un matrimonio disfuncional, una relación padre-hijo que no esté bien, o madre-hijos que no esté bien, un tío que esté descarrilado, una persona que esté entrando en vicios de droga, de alcohol, de pornografía, de cigarro, que esté robando, que esté empezando una infidelidad, corte eso a tiempo. O sea, son muchas cosas que Dios se pone fastidioso, sí, como estas mamás fastidiosas, pero que no, ese no es el término, ¿ok? Pero muchos hijos así las califican. Que mi mamá es un fastidio. Yo creo que todos pasamos por una etapa de nuestras vidas, quizás la que no lo hizo o el que no lo hizo se lo aplaudo. Pero sí hay cosas que tú dices, conche, qué fastidio, otra vez la cantaleta, otra vez la regañadera, pero al final tú te das cuenta que ese fastidio que uno llama mal llamado fastidio, son advertencias de un ser que te ama y que va a estar ahí luchando por ti mañana, tarde, noche, como lo hace Dios, hasta que tú entres en razón y vuelvas a tomar un camino correcto. Entonces, de las misiones no tiene sentido huir. Y el otro caso lo vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, una historia quizá un poco más corta, vamos a leerla del versículo 10, que es cuando Pablo, se consigue a Jesús en el camino. No olvidemos que cae en tierra, queda ciego, que es cuando Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Que además es importante destacar acá que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús ya había desaparecido, había muerto, y creo que ya había ascendido también a los cielos, por supuesto. Pero entonces aquí ocurre otra cosa importante, que es que cuando tú persigues a la iglesia, cuando tú persigues a cristianos bautizados, cuando tú te paras en contra de la fe del Señor, tú estás persiguiendo al mismo Cristo. Eso es lo que deja de leer Cristo de manera no implícita, muy explícita, cuando Él pregunta ¿por qué me persigues? Luego de eso, Pablo pues termina aislado en una casa ciego, seguramente sin comer, pues lo llevaron a Damasco, ¿no? Al final ese era el camino. Y dice que permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. O sea, estaba estaba en un proceso de transformación, un proceso de conversión, que se dice que en Pablo duró, yo se lo escuché a un sacerdote una vez, en una serie que pasan en EWTN, que se llama Cristonautas, creo que era esa, y él explicaba que la conversión de Pablo duró aproximadamente 19 años, ¿ok? Desde este momento, desde el momento de Damasco. Pero en Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. Y el Señor llama en una visión, y aquí es importante porque aquí le da una misión a Ananías. Dice, Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ahora, fíjense ustedes la respuesta de Ananías. Por eso es que no todo el mundo responde bien. No todo el mundo responde como María. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la respuesta perfecta. ¿Ok? Vean la respuesta de Ananías. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos de Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes de sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete. Este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a los reyes, así como el pueblo de Israel. Yo les mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Ananías salió, entró a la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo,
El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobraras la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros no estamos llamados a ser Saulo todo el tiempo, los protagonistas. A veces estamos llamados a ser pequeños Ananías, formadores y servidores de personas que tienen un llamado a una misión mucho más grande que nosotros. Al final, si en un equipo de fútbol, de béisbol, de básquet, cada uno, dentro de la posición que le toque jugar, hace bien su trabajo, el equipo saldrá triunfante. ¿Cuál es el triunfo de un cristiano? La obediencia a Dios. La obediencia, esto también va para los sacerdotes, para los consagrados. Renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Es verdad que hay veces hay superiores, provinciales, vicarios, como usted lo quiera llamar, hasta obispos, que caramba, como escuchaba estos días también una prédica que decía que hay muchos diocesanos que dicen el obispo mientras más lejito de nosotros mejor. Hay otro que decía, mi obispo yo lo veo nada más 30 minutos al año. Entonces la pregunta era, ¿cómo tú puedes pastorear una feligresía con ese tipo de distanciamiento? Te vuelves impenetrable, te vuelves inaccesible. Pero eso también nos pasa a todos, ¿eh? Eso no es nada más un problema de obispos, eso nos pasa a todos. A veces un cargo empresarial, gerencial, pues te vuelves tan alto que te haces inaccesible al resto de las personas que necesitan de ti, que tú gestiones y coordines. Entonces, yo creo que aquí lo importante para ir cerrando, ya estoy dentro del tiempo, es saber que toda misión que Dios nos coloca es una misión que tiene el propósito generalmente de transformar a otros, de servir a otros, de llevar amor, de llevar a comida, de llevar calor a personas que están desesperadas, abandonadas, o que sencillamente, como hoy tuve la oportunidad de conocer a alguien, no voy a decir nombre ni profesión, pero alguien importante, no un actor, no se imaginen a nadie de redes, pero esta persona es un profesional de una reunión muy de altura, por una reunión de trabajo, y esta persona se definía agnóstica. Entonces yo decía, wow, qué cosas que nosotros podemos tener muchos títulos y tener muchos logros humanos, pero cuando nosotros, el agnosticismo para mí es una nueva forma de ateísmo, ¿no? No niego a Dios, pero tampoco le paro, me interesa mucho si existe o no, porque es algo que yo no puedo explicar. Eso es el agnosticismo, en pocas palabras, o sea, donde la razón no entra. Entonces, ¿para qué voy a perder yo tiempo explicando algo que ni yo mismo entiendo? Entonces, ni niega ni no niega, es como una posición muy light, muy respetuosa, pero muy light. Pero Dios, no, Dios se merece más que eso. O sea, Dios se merece que sea nuestro orgullo. Recordando esas palabras de Jesús, el que me niegue a mí, pues yo lo negaré. Vamos a decirlo parafraseando de otra forma. El que se enorgullece de mí, yo me enorgulleceré de él el día en que esté ante mi presencia. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.